Buenos días. Se declara abierta la sesión ordinaria pública a la que se convocó el día de ayer, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Medios de Impugnación y 435 inciso C del Código Electoral de Coahuila de Zaragoza, así como el artículo 8 del Reglamento Interior. Nos acompaña la licenciada Tania Liudmila Ramírez Padilla, secretaria general de Acuerdo y Trámite. Sírvase, por favor, dar desahogo al orden del día. Con su autorización, magistrada presidenta. El orden del día establece 4 numerales. El primero es la lista de asistencia. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto. Tercero, en su caso, la aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, debate y resolución de los asuntos previamente convocados. Así, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistraturas que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum legal para sesionar y, en consecuencia, los acuerdos que se emitan serán válidos. De igual manera, se solicita a las magistraturas integrantes del Pleno manifiesten su votación respecto del orden del día propuesto, levantando la mano quienes estén a favor para debida constancia. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día propuesto. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a las magistraturas integrantes del Pleno manifiesten su conformidad, si es así, respecto del acta de sesión del Pleno anterior al día de hoy, levantando la mano quienes estén a favor, para debida constancia. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de sesión del Pleno anterior al día de hoy. Es cuanto. Gracias, secretaria. A continuación, se da cuenta con los expedientes propuestos a este Pleno por la ponencia de la magistrada Gabriela Valencia Luébano. Empezando con el expediente TEXPES 06/2026, relativo al procedimiento especial sancionador promovido por una persona por razón de la Comisión de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. Licenciado Mario Alberto Rosales Hernández, sírvase por favor dar cuenta del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador ya identificado por nuestra magistrada presidenta. He iniciado con motivo de una denuncia por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida a funcionario municipal en perjuicio de presidenta municipal. La denuncia se relaciona esencialmente con diversas expresiones presuntamente realizadas en sesiones de cabildo, un altercado ocurrido entre el denunciado y el esposo de la denunciante, así como un video difundido en redes sociales en el que se realizaron señalamientos sobre presuntas omisiones de la entrega de información municipal. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción, en primer lugar porque no se acreditaron las conductas relativas de determinadas expresiones, ni que el denunciado se hubiera dirigido a la denunciante de manera eufórica o grosera en sesiones de cabildo. Por otra parte, si bien se tuvo por acreditada la existencia del altercado y la difusión del video denunciado, se considera que dichas conductas no constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. En relación al altercado, no se demostró que hubiera sido utilizado como un medio para afectar a la denunciante en el ejercicio de su cargo. Y en relación al video presentado por el denunciado, se estima que sus manifestaciones se insertan en un contexto de crítica política, rendición de cuentas y debate público municipal sin elementos de género. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada y realizar las comunicaciones ordenadas en el proyecto. Es la cuenta. Gracias, licenciada. Pregunto a mis compañeras si tienen alguna intervención. Magistrada Gaby, adelante. Gracias, magistrada presidenta. Este asunto exige cuidar una distinción fundamental. Juzgar con perspectiva de género no significa convertir toda crítica, tensión política o confrontación institucional en violencia política contra las mujeres en razón de género. En el caso, el proyecto no desconoce que existieron hechos incómodos, ríspidos o políticamente tensos dentro del ámbito municipal. Lo que se concluye es que esa tensión por sí sola no basta para actualizar la infracción. Para ello, era necesario demostrar que las conductas tuvieron por objeto o resultado afectar el ejercicio del cargo de la denunciante y que esa afectación estuvo vinculada con elementos de género. Esta distinción no debilita la tutela de las mujeres en la vida pública,
Por el contrario, preserva la fuerza jurídica de esta figura y evita que se desdibuje frente a controversias que, aunque pueden ser duras o conflictivas, pertenecen al debate político municipal. Esa protección exige una valoración contextual y jurídicamente precisa. Con esta lógica someto a consideración de este Pleno el proyecto en sus términos. Gracias. Gracias, magistrada. Adelante, magistrada. Gracias, magistrada. En este asunto señalo que acompaño el sentido del proyecto y sus puntos resolutivos. Coincido con la propuesta de declarar la inexistencia de la violencia política contra las mujeres por razón de género atribuida al denunciado. No obstante, respetuosamente señalo que tengo una diferencia puntual respecto de una parte de las consideraciones que sustentan la decisión. Mi divergencia no está en el resultado, sino en el momento metodológico en el que considero que las conductas realizadas debieron descartarse. El propio proyecto adopta la metodología desarrollada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y establece que en un primer nivel de análisis deben estudiarse individualmente las conductas para identificar, con base en las pruebas, si obstaculizan o lesionan un derecho político electoral. Desde mi perspectiva, ese es un presupuesto que debe quedar satisfecho para justificar el avance de los niveles subsecuentes. Incluso el propio proyecto concluye hasta el tercer nivel de análisis que no se acreditó que las conductas tuvieran por objeto o resultado limitar, obstaculizar, menoscabar o anular los derechos políticos electorales de la denunciante, que no quedó demostrada una incidencia real o potencial y que tampoco se desprende de las constancias un menoscabo o riesgo jurídicamente relevante para el ejercicio de su cargo. Es precisamente en ese punto donde se encuentra mi diferencia metodológica. Si esa es la conclusión que deriva de las pruebas, considero que debió producir sus consecuencias desde el primer nivel de análisis, porque es justamente el nivel en el que la metodología adoptada por el propio proyecto exige identificar si se cumple o no. También quiero precisar que mi posición no supone disminuir ni restringir el deber de juzgar con perspectiva de género. Por el contrario, considero que juzgar con perspectiva de género exige analizar íntegramente los hechos, atender su contexto, identificar posibles relaciones de desigualdad, evitar estereotipos y valorar las pruebas con una perspectiva sensible y reforzada. Pero esa perspectiva debe coexistir con la exigencia de las conclusiones jurisdiccionales que encuentren sustento en los elementos objetivos del expediente. Finalmente, considero relevante preservar la congruencia en la aplicación de la metodología, ello porque si cada nivel de análisis responde a un presupuesto determinado, el avance al siguiente nivel debe guardar correspondencia con la satisfacción del anterior. En este caso, coincido con el propio proyecto en que esa afectación a un derecho político electoral no quedó acreditada. Mi diferencia consiste únicamente que, conforme a la metodología adoptada, considero que esa conclusión debía alcanzarse desde el primer nivel de análisis sin necesidad de avanzar a los subsecuentes. Por estas razones, acompaño el sentido del proyecto y la declaración de la inexistencia de la infracción, reconociendo el análisis desarrollado por la ponencia, pero me aparto respetuosamente de las consideraciones relativas a la superación del primer nivel de análisis y en estos términos anuncio que emitiré un voto concurrente. Gracias. Gracias. Yo respecto de este asunto, adelanto también que voy a acompañar el sentido del proyecto. Sin embargo, también tengo algunas consideraciones respecto a la metodología adoptada. En ese sentido, también anuncio la presentación de un voto concurrente y, pues, si no hubiera más intervenciones, le solicitaría, por favor, a la Secretaría de Acuerdo que tome la votación. Con su autorización. Magistrada Carla Verónica Félix Neira. A favor del proyecto y anuncio un voto concurrente. Gracias. Magistrada en funciones, Clara Patricia Mujica Valdés. Con la propuesta y con la emisión de un voto concurrente. Gracias. Magistrada ponente Gabriela Guadalupe Valencia Luébano. Con mi proyecto, por favor. Gracias, magistrada. Hago constar, magistrada presidenta, que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos con los votos concurrentes anunciados en sus términos de cada intervención.
Gracias, secretaria. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador TEX-PES 06/2026 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de violencia política contra las mujeres por razón de género atribuida a Óscar Reina. Segundo, se declara se informe hacia la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales para el Estado de Coahuila lo resuelto en la presente determinación. Tercero, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo y Trámite para que realice las gestiones conducentes a fin de dar cumplimiento a lo ordenado. Enseguida pasamos al debate y resolución de el expediente TEX-RQ 09/2026 relativo al recurso de queja promovido por Fernando Rodríguez González en contra del Congreso del Estado de Coahuila y otros por la omisión de ejecutar plenamente el acuerdo de fecha 9 de junio y garantizar las condiciones para que ejerza materialmente la diputación que le fue asignada. Licenciado Mario Alberto Rosales, sírvase por favor dar la cuenta. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativa al recurso de queja TEX-RQ/09/2026, promovido por Fernando Rodríguez González, a fin de controvertir la omisión atribuida a diversas autoridades del Congreso del Estado de ejecutar plenamente el acuerdo de 9 de junio de 2026, mediante el cual se determinó su incorporación al ejercicio de una diputación local. La parte recurrente sostiene que, aun cuando fue incorporada inicialmente al cargo, posteriormente dejaron de realizarse las actuaciones materiales, administrativas y económicas necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de la diputación. Entre ellas, la convocatoria a actividades parlamentarias, el acceso a recursos institucionales y el pago de dietas y demás prestaciones. En el proyecto se propone declarar parcialmente existente la omisión reclamada. Lo anterior porque no se acredita una omisión absoluta de ejecutar el acuerdo de 9 de junio, ya que las constancias demuestran que la parte recurrente fue incorporada inicialmente, participó en sesiones, reuniones legislativas y trabajos parlamentarios y fue incluida en la integración de diversos órganos del Congreso. Sin embargo, se considera que, con posterioridad, sí se restringió el ejercicio material de la Diputación, al dejar de convocarse a la parte recurrente a actividades parlamentarias y suspenderse el pago de dietas y prestaciones inherentes al cargo, aun cuando el acuerdo de 9 de junio no había sido revocado, modificado o dejado sin efectos por el propio Congreso. Asimismo, se precisa que la existencia de medidas cautelares dictadas en diversos juicios de amparo relacionados con la misma Diputación constituye el contexto en el que actuaron las autoridades responsables. No obstante ello, no impide a este tribunal pronunciarse en el ámbito de su competencia sobre la afectación al ejercicio efectivo del cargo. En consecuencia, se propone ordenar a las autoridades responsables garantizar a la parte recurrente el ejercicio efectivo de la Diputación con las condiciones materiales, administrativas y humanas inherentes al cargo, así como determinar y cubrir las dietas y prestaciones ordinarias que correspondan, ello conforme a los plazos y parámetros establecidos en el apartado de efectos. Es la cuenta, magistradas. Gracias. ¿Alguna intervención respecto al presente asunto? Adelante, por favor. Gracias, magistrada presidenta. Ejercer un cargo no significa solo haber sido llamado o reconocido formalmente. Ejercer un cargo implica poder sentarse en la mesa donde se toman decisiones, participar en los trabajos que corresponden, contar con las herramientas mínimas para desempeñar la función y recibir las prestaciones que la propia función lleva aparejadas. Desde esta lógica, el proyecto distingue dos momentos. En un primer momento, sí existe una incorporación real del recurrente a la Diputación, participó en sesiones, intervino en trabajos legislativos y fue integrado a diversos órganos del Congreso. Por eso, no se afirma que el acuerdo del 9 de junio hubiera sido incumplido de manera absoluta. Sin embargo, esta incorporación dejó de tener continuidad material. A partir de las constancias se advierte que el recurrente dejó de ser convocado a actividades parlamentarias y que también se suspendió el pago de dietas y prestaciones vinculadas con el cargo. En otras palabras, el reconocimiento existía, pero el ejercicio efectivo quedó restringido. En ese sentido, la propuesta declara parcialmente existente la omisión y ordena medidas de restitución. La finalidad es que el cargo pueda ejercerse de manera efectiva con las condiciones, como he dicho, materiales,
administrativas, humanas y económicas que correspondan. Con esa lógica someto a consideración de este Pleno el proyecto en sus términos. Gracias. Gracias. ¿No? De no haber más intervenciones, le solicitaría a la Secretaria General de Acuerdo y Trámite se sirva a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada. Magistrada Carla Verónica Félix Neira. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada en funciones, Clara Patricia Mujica Valdés. A favor de la propuesta en sus términos. Gracias. Magistrada ponente, Gabriela Guadalupe Valencia Luébano. Con mi propuesta. Gracias, magistrada. Hago constar, magistrada presidenta, que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. En consecuencia, en el text RQ 09/2026 se resuelve. Primero, se declara parcialmente existente, en los términos precisados en la sentencia, la omisión atribuida a las autoridades responsables y la consecuente afectación al ejercicio efectivo del cargo en perjuicio de Fernando Rodríguez González. Segundo, se ordena al Congreso del Estado Independiente y Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, por conducto de la Junta de Gobierno, la Mesa Directiva, la Oficialía Mayor y la Dirección de Administración y Recursos Humanos, garantizar a Fernando Rodríguez González el ejercicio efectivo de la Diputación con las condiciones materiales, administrativas y humanas inherentes al cargo, así como determinar y cubrir las dietas y prestaciones ordinarias que correspondan conforme a los plazos y parámetros establecidos en el apartado de efectos de la presente resolución. Tercero, las autoridades vinculadas al cumplimiento deberán informar a este tribunal sobre las actuaciones realizadas dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra y remitir copia certificada de la documentación que lo acredite. Enseguida se pone a consideración el asunto sometido por la suscrita a la consideración de este Pleno relativo a los recursos de queja RQ 7/2026 y RQ 8/2026 promovidos por María Araceli Rosales Medrano y Rosa María Hernández Lara, regidoras del Cabildo de San Pedro, en contra de dicho ayuntamiento. Licenciado Johan García, sírvase por favor dar la cuenta, por favor. Doy cuenta con el proyecto de sentencia identificado por la magistrada presidenta. En el caso, las promoventes, 2 regidoras propietarias en licencia del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, controvierten la omisión del Cabildo de ser convocadas a la sesión extraordinaria del 29 de junio, así como la omisión de cubrirles las remuneraciones inherentes a su cargo durante el periodo en que estuvo pendiente de resolverse su reincorporación a dicho cargo, al considerar que dichas omisiones vulneran su derecho político electoral al ejercicio del cargo para el que fueron electas. En virtud de lo anterior, pretenden se declare la invalidez de los acuerdos emitidos en la sesión de Cabildo de fecha 29 de junio, se ordene al Ayuntamiento el pago de las remuneraciones inherentes al cargo que dejaron de percibir debido a la reincorporación tardía a su cargo y se ordene al Ayuntamiento, como medida de satisfacción, el emitir una disculpa pública en la siguiente sesión ordinaria que celebre, publicándose en los estrados y en su página oficial y como garantía de no repetición la capacitación sobre los derechos de sus integrantes. En el proyecto se propone declarar inexistente la omisión de convocatoria y parcialmente fundada la omisión relativa al pago de las remuneraciones, declarar la validez de los acuerdos de fecha 29 de junio y declarar improcedentes las medidas de reparación integral solicitadas. Lo anterior, porque quienes se encontraban materialmente en ejercicio del cargo, al momento de celebrarse la sesión eran las personas suplentes designadas, en virtud de la licencia concedida a las actoras, por lo que convocarlas a ellas cumplió la obligación la autoridad de citar a quienes se encontraban en ejercicio del cargo. En cuanto al pago de las remuneraciones inherentes al cargo que se reclaman, el Cabildo contaba con un plazo de 10 días hábiles para resolver la reincorporación solicitada, el cual transcurrió en exceso sin justificación alguna, lo que genera a favor de las actoras el derecho a percibir las remuneraciones correspondientes al periodo comprendido entre el vencimiento de ese plazo y la fecha que el Cabildo finalmente aprobó su reincorporación. Por lo que hace a las medidas de reparación integral solicitadas no resultan procedentes, en tanto dichas medidas constituyen un régimen tutelar especial ante la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, lo cual no se alega en el caso concreto, pues la controversia planteada es meramente de índole administrativo procedimental. Es la cuenta, magistradas.
Gracias. Pregunto a mis compañeras si desean hacer alguna intervención. Adelante. Gracias, magistrada presidenta. El proyecto ofrece una solución equilibrada entre dos ideas que deben leerse juntas: el derecho de las personas propietarias a reincorporarse al cargo y la necesidad de dar certeza al funcionamiento del cabildo mientras exista una licencia vigente. En estos casos, la solicitud de reincorporación no puede verse como un simple trámite sin efectos jurídicos, pero tampoco como un regreso automático que desconozca a quienes hasta ese momento ejercen materialmente la suplencia. Desde esta lógica parece correcto concluir que no existió omisión de convocar a las promoventes ni razón para invalidar los acuerdos aprobados en esa sesión. Sin embargo, también se comparte que el cabildo no podía prolongar indefinidamente la decisión sobre su regreso. La ley establece un plazo para resolver la reincorporación y una vez vencido sin justificación, esa demora sí genera consecuencias. Por ello, acompaño que se ordene el pago de las remuneraciones correspondientes únicamente por el periodo posterior al vencimiento del plazo legal y hasta la aprobación de la reincorporación. La decisión no desconoce la validez de la sesión ni el ejercicio de las suplencias. Simplemente reconoce que los plazos legales también protegen el ejercicio efectivo del cargo. Por estas razones, anuncio que acompañaré el proyecto en sus términos. Gracias. Gracias, magistrada. Pues en los términos en que fue presentado, yo solamente quiero precisar para efectos, porque hemos tenido varios asuntos en este tribunal respecto a las suplencias, a quien tiene la atribución de autorizarlas, ya sea para concederlas o de autorizar las reincorporaciones, y por eso precisamente quiero hacer hincapié en este punto. En este asunto, las personas actoras quejosas presentan una licencia por tiempo indefinido y solicitan posteriormente, esta licencia es mayor a 15 días y por tiempo indefinido, y solicitan posterior al tiempo en que la gozaron, pues su reincorporación al cabildo. De acuerdo con el Código Municipal, cuando las licencias sean menores a 15 días, corresponde al cabildo tomar esas determinaciones, pero en términos de un plazo mayor, corresponde al Congreso del Estado aprobar esas licencias, pero además designar a las personas que deberán cubrir a los propietarios durante el periodo que dure esta licencia. Sin embargo, la reincorporación le corresponde al cabildo, de acuerdo con el artículo 102 del Código Municipal, en el que señala que el cabildo deberá celebrar una sesión extraordinaria a efecto de resolver sobre la reincorporación de los funcionarios que se encuentren en licencia bajo estos términos, y que ésta deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes a dicha solicitud, a menos que exista un impedimento legal o una causa justificada que impida hacerlo dentro de ese periodo de tiempo. En ese sentido, es obligación de los cabildos resolver este tipo de solicitudes en ese periodo de 10 días. Y esto tiene una lógica, y es no dejar al arbitrio de los cabildos cuando vayan a reincorporarse quienes solicitan pues esta situación. En el caso concreto, el cabildo realizó la sesión extraordinaria conforme a lo previsto en el artículo, aprobó conforme a las facultades que el artículo le da esta reincorporación. Sin embargo, esto lo hizo después del plazo que la ley establece, y es por esa razón que se considera existente parcialmente la omisión de reincorporarlas en el plazo legal, es decir, en el plazo que tenía que haberlo hecho, aunque lo hizo de forma extemporánea, y el no haberles pagado las remuneraciones inherentes a su cargo durante ese periodo de tiempo, puesto que esta reincorporación tardía pues no puede pararle un perjuicio a las quejosas, que digamos es una responsabilidad del cabildo haberlo hecho en el tiempo que establece la ley. En ese sentido, pues nada más quería puntualizar estas dos situaciones para dejar claro de quién es la atribución en cada caso, y si no hubiera más intervenciones, pues yo solicitaría que se tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada Gabriela Guadalupe Valencia Luébano. Con el proyecto, por favor. Gracias, magistrada. Magistrada en funciones, Clara Patricia Mujica. Con la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Carla Verónica Félix.
Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Hago constar, magistrada presidenta, que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en el recurso de queja TEX RQ 07/2026 y TEX RQ 08/2026 se resuelve. Se declara inexistente la omisión de convocar a las actoras a la sesión de cabildo del 29 de junio. Se declara parcialmente fundada la omisión de pago de las remuneraciones inherentes al cargo que las actoras dejaron de percibir debido a la tardía reincorporación como regidoras, por lo que se ordena el pago correspondiente en los términos del apartado de efectos de la presente resolución. Se declaran improcedentes las medidas de reparación solicitadas. Y cuarto, se exhorta al Cabildo de San Pedro a cumplir con el apartado de efectos en los términos de la presente resolución, esto es, a cumplir con las obligaciones señaladas en la normativa municipal dentro de los plazos legales que la propia normativa establece. En ese sentido, habiéndose agotado todos los asuntos del orden del día, se da por concluida la presente sesión ordinaria. Muchas gracias a todos por su atención.